Al comienzo de la historia de Sansón, Israel sufría bajo el dominio opresivo de los filisteos. Nacido con una misión divina, Sansón fue consagrado como nazareo desde su nacimiento y bendecido con una fuerza inmensa para cumplir los planes de Dios. Su historia está documentada en el libro de los Jueces. La narrativa cuenta que los israelitas volvieron a hacer lo que desagradaba al Señor, lo que llevó a su sometimiento por parte de los filisteos durante 40 años. Jueces 13:1. Dentro de este contexto, la historia se centra en un hombre llamado Manoa, de Sora, perteneciente a la tribu de Dan. La esposa de Manoa no podía tener hijos. Jueces 13:2. Sin embargo, un momento crucial ocurre cuando un ángel del Señor se le aparece y le anuncia que dará a luz un hijo que liberará a Israel de sus opresores. Jueces 13:3. El mensaje del ángel a la esposa de Manoa fue claro y milagroso. Aunque era estéril, concebiría y daría a luz un hijo. Este acontecimiento recuerda otros nacimientos significativos en la Biblia, como los de Isaac en el Antiguo Testamento y Juan en el Nuevo Testamento, donde concepciones milagrosas dieron lugar a figuras clave en la historia bíblica. El niño estaba destinado a ser el Salvador de Israel frente a la dominación filistea y debía ser criado bajo el voto de Nazareo, lo que lo diferenciaba de los jueces anteriores de una manera única. Este voto está descrito en Números 6, 1-5, donde el Señor ordena a Moisés que explique a los israelitas en qué consiste la dedicación a un voto nazareo. Quienes se consagren de esta manera deben abstenerse de todo producto de la vid, incluyendo vino, bebidas fermentadas, vinagre, jugo de uva e incluso uvas o pasas. Durante el tiempo de su voto no podían consumir nada derivado de la vid ni cortarse el cabello, dejándolo crecer como símbolo de santidad y dedicación al Señor hasta la culminación del voto. Esto significaba que Sansón no podía beber vino ni cerveza, ni podía cortarse el cabello. De manera interesante, el ángel también ordenó a la esposa de Manoa que evitara el vino y la cerveza durante su embarazo y que no comiera nada impuro, consagrando así a su hijo como nazareo incluso antes de su nacimiento. Aunque el ángel dio estas instrucciones directamente a la esposa de Manoa, ella fue a contarle a su esposo la asombrosa noticia. Jueces 13:8-13. Ante esto, Manoa oró con fervor para que el ángel regresara y le diera más orientación sobre cómo criar al niño destinado a cumplir una misión divina. Dios escuchó su oración y el ángel volvió a aparecer, esta vez presentándose nuevamente a su esposa mientras ella estaba en el campo, cuando Manoa no se encontraba con ella. Al ver al ángel otra vez, la mujer corrió a buscar a su esposo y, emocionada, le dijo: «El hombre que me visitó antes ha vuelto a aparecerme». Con urgencia, Manoa la siguió hasta donde estaba el visitante y al llegar le preguntó: «¿Eres tú el hombre que habló con mi esposa?». El visitante confirmó: «Sí, lo soy». Ansioso por recibir confirmación y dirección, Manoa insistió: «Por favor, que se cumpla lo que has dicho. ¿Cuál debe ser el estilo de vida y la misión del niño que va a nacer?». El ángel reiteró la importancia de obedecer sus instrucciones, que tu esposa tenga cuidado de seguir todo lo que le he ordenado. No debe consumir ningún producto de la vid, ni beber vino ni ninguna bebida similar, ni comer nada impuro. Debe cumplir todo lo que le he mandado. Manoa, sin darse cuenta de que estaba hablando con un mensajero divino y pensando que se trataba de un profeta, le ofreció con amabilidad: «Por favor, quédate con nosotros y prepararemos un cabrito para ti». El visitante aceptó quedarse, pero rechazó comer, sugiriendo en su lugar que lo más adecuado sería ofrecer un holocausto al Señor.
Cuando Manoa colocó la ofrenda quemada sobre la roca, tal como se le había indicado, el visitante realizó un acto milagroso. Ascendió a los cielos en medio de las llamas. Al presenciar esto, Manoa y su esposa cayeron rostro en tierra, asombrados. Lleno de temor, Manoa exclamó: «Seguramente moriremos, porque hemos visto a Dios». Comprendió entonces que el ángel del Señor era una presencia divina. Jueces 14, 19 a 24. Manoa había preparado el cabrito y la ofrenda de cereal, colocándolos sobre la roca consagrada al Señor. Mientras observaban, ocurrió algo asombroso. Cuando las llamas del altar se elevaron al cielo, el ángel del Señor ascendió en medio de ellas. Al darse cuenta de que el ángel no volvería a aparecer, Manoa comprendió la verdadera identidad de su visitante y temió por sus vidas, diciendo: «Moriremos, porque hemos visto a Dios». Sin embargo, su esposa lo tranquilizó, señalando: «Si el Señor hubiera querido matarnos, no habría aceptado nuestras ofrendas, ni nos habría mostrado todas estas maravillas, ni nos habría revelado tales promesas en este momento». Con el tiempo, la mujer dio a luz un hijo y lo llamó Sansón. A medida que crecía, la bendición del Señor estaba sobre él, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en su vida en Mahanedán, entre Sora y Estaol. Aunque la vida de Sansón estuvo marcada por decisiones cuestionables, su historia demuestra que Dios puede utilizar incluso a personas imperfectas para cumplir sus propósitos divinos. A pesar de haber sido apartado desde su nacimiento, Sansón era un ser humano y un instrumento del poder de Dios. Sansón viajó a Timná y quedó cautivado por una joven filistea. Al regresar a su casa, expresó a sus padres su deseo de casarse con ella. Preocupados, sus padres le aconsejaron que no se casara fuera de su pueblo, y menos con una filistea, ya que no pertenecían al pueblo elegido por Dios. Sin embargo, sin que ellos lo supieran, la atracción de Sansón por aquella mujer formaba parte de un plan divino que serviría como pretexto para enfrentar a los filisteos, quienes en ese tiempo dominaban a Israel. Jueces 14, 1 a 4. Sansón insistió ante su padre y su madre: «He visto a una mujer en Timná. Tráiganmela para que sea mi esposa». Sus padres le preguntaron si no había una mujer adecuada entre su propio pueblo o sus parientes, y por qué quería casarse con una filistea incircuncisa. A pesar de sus preocupaciones, Sansón se mantuvo firme, declarando: «Ella es la indicada para mí». Sus padres no sabían que todo esto era obra del Señor, quien tenía un propósito detrás de esta situación para desafiar el dominio filisteo. Cuando Sansón regresó a Timná para encontrarse con su futura esposa, en el camino se cruzó con un león joven. Entonces el Espíritu del Señor descendió con gran poder sobre él, y Sansón lo despedazó con sus propias manos como si fuera un cabrito. Este acto fue una señal clara de su empoderamiento divino para una misión especial. Jueces 14, 5 a 7. Mientras continuaba su viaje junto a sus padres hacia Timná, al acercarse a los viñedos, un león joven lo atacó. Lleno de la fuerza de Dios, Sansón lo derrotó con facilidad, sin contar a sus padres lo sucedido. Luego, siguió su camino hasta la ciudad, se encontró de nuevo con la mujer y su aprecio por ella aumentó. En lo que probablemente fue su celebración de compromiso, Sansón decidió desafiar a sus invitados filisteos con un acertijo durante el banquete, ofreciendo 30 mudas de ropa como premio, un símbolo significativo de honor y riqueza en aquella época. Inspirado en su reciente encuentro donde había encontrado miel en el cadáver de un león, formuló su enigma: «Del que come salió comida, y del fuerte salió dulzura». Jueces 14, 10 a 14. El padre de Sansón visitó a la familia de la mujer, y allí Sansón organizó un banquete, como era tradición entre los jóvenes.
Los asistentes escogieron a 30 hombres para acompañarlo, y Sansón les presentó su desafío. Si resuelven mi acertijo en los 7 días de este banquete, les daré 30 túnicas de lino y 30 mudas de ropa. Pero si no lo logran, ustedes me deberán lo mismo. Intrigados le dijeron: «Cuéntanos tu acertijo, queremos oírlo». Sansón les respondió con su enigma, y durante 3 días ninguno pudo resolverlo. La frustración y el enojo se apoderaron de los filisteos al no encontrar la respuesta. Desesperados, amenazaron a la esposa de Sansón, también filistea, y a su familia con matarlo si no conseguía la respuesta del acertijo y se la revelaba. Bajo esta intensa presión, la mujer suplicó a Sansón durante el resto del banquete, llorando durante 7 días, hasta que, cansado de su insistencia, finalmente le confesó la respuesta. Ella, a su vez, se la comunicó a los filisteos. Cuando los hombres dieron la respuesta correcta, Sansón supo de inmediato cómo habían obtenido la información. Lleno de ira y fortalecido por el Espíritu del Señor, se dirigió a otra ciudad, mató a 30 hombres y tomó sus vestimentas para cumplir con su parte de la apuesta. Tras este acto violento, regresó a su hogar, dejando atrás a su esposa. Con el tiempo, Sansón causó aún más estragos entre los filisteos. Quiso ver a su esposa, pero su suegro le impidió entrar en su habitación, pues ya la había entregado a otro hombre, pensando que Sansón la había rechazado. En venganza, Sansón ideó una destrucción masiva de sus cosechas. Capturó 300 zorros, los ató en pares por la cola con antorchas encendidas y los soltó en los campos filisteos, incendiando sus sembradíos. Jueces 15, 1-5. Más adelante, durante la cosecha de trigo, Sansón llevó un cabrito e intentó visitar a su esposa. Dijo: «Voy a la habitación de mi esposa». Pero su suegro lo detuvo, explicándole: «Pensé que la despreciabas, así que se la di a tu amigo. ¿Por qué no tomas a su hermana menor? Es más hermosa». Sansón respondió: «Ahora estoy justificado para vengarme de los filisteos. Les haré un gran daño». Entonces capturó 300 zorros, los ató en pares por la cola, les colocó una antorcha encendida y los soltó en los campos filisteos, destruyendo no solo sus cosechas, sino también sus viñedos y olivares. En represalia, los filisteos mataron a la esposa de Sansón y a su padre. Sansón vengó sus muertes con su enorme fuerza. Jueces 15, 6-8. Al enterarse de que Sansón era el responsable de la destrucción, los filisteos quemaron a su esposa y a su suegro. Sansón juró: «Puesto que han hecho esto, no descansaré hasta vengarme». Luego lanzó un feroz ataque y mató a muchos de ellos. Después se retiró a una cueva en la roca de Etam. En respuesta, los filisteos rodearon una aldea en Judá donde Sansón se escondía. Para apaciguarlos, 3000 hombres de Judá fueron a capturarlo, culpándolo de provocar a sus opresores. Irónicamente, estaban entregando al mismo hombre que Dios había enviado para liberarlos del dominio filisteo. Sansón aceptó ir con ellos solo después de que le prometieran que no lo matarían ellos mismos. Jueces 15, 12-13. Ellos le dijeron: «Hemos venido para atarte y entregarte a los filisteos». Sansón respondió: «Prométanme que ustedes mismos no me matarán». «De acuerdo», le contestaron. «Solo te ataremos y te entregaremos a ellos. No te quitaremos la vida». Entonces lo ataron con 2 cuerdas nuevas y lo sacaron de la roca. Cuando los filisteos vieron que Sansón se acercaba atado, comenzaron a gritar de júbilo. Sin embargo, en ese preciso instante, el Espíritu del Señor descendió con gran poder sobre Sansón. Para los filisteos, esto significaba un desastre inminente, pues lo último que necesitaban era que el enemigo fuera fortalecido por Dios. La fuerza divina en él era incomparable, y las cuerdas que lo sujetaban se volvieron insignificantes.
Sansón tomó una quijada nueva de asno y la usó para derrotar a 1000 hombres, logrando una hazaña imposible sin la intervención de Dios. Jueces 15:14-15. Al acercarse a Lehi, los filisteos se lanzaron contra él con gritos de guerra. En ese momento, el Espíritu del Señor lo llenó de una fuerza sobrehumana. Las cuerdas en sus brazos se deshicieron como si fueran cenizas, y los nudos se soltaron de sus muñecas. Agarrando la quijada fresca de un asno, Sansón la blandió con furia y abatió a 1000 hombres. Tras su victoria sobre los filisteos, una sed extrema lo dominó y clamó al Señor. En respuesta, Dios le mostró misericordia y le dio agua, haciendo brotar un manantial. Sansón llamó a aquel lugar Fuente del que clama, y continuó gobernando Israel durante 20 años. Jueces 15:18-20. Abrumado por la intensa sed después de la batalla, Sansón clamó al Señor diciendo: «Tú has concedido esta gran victoria a tu siervo, ¿y ahora voy a morir de sed y caer en manos de los incircuncisos?» Dios respondió de manera milagrosa, abriendo un hueco en Lehi, del cual brotó agua. Sansón bebió, recobró su fuerza y se reanimó. Por ello, aquel manantial fue llamado En Acoré y permanece hasta el día de hoy en Lehi. Así, Sansón continuó liderando a Israel durante 20 años en tiempos de dominio filisteo. Cuando el Espíritu del Señor fortalecía a Sansón, era una manifestación de la intervención divina, un patrón recurrente en el Antiguo Testamento, donde el Espíritu de Dios descendía en momentos específicos para cumplir un propósito. A partir del Nuevo Testamento, como se menciona en Efesios 1:13-14, el Espíritu de Dios comenzó a habitar permanentemente en cada creyente desde el momento de su fe, como garantía de la herencia hasta la redención final de quienes pertenecen a Dios, para alabanza de su gloria. Romanos 8:9 explica que vivir en el Espíritu, en lugar de en la carne, es lo que define a un verdadero creyente, marcando un cambio transformador tras la resurrección de Cristo, donde la presencia del Espíritu pasó de ser ocasional a permanente. Ese mismo poder que obró en Sansón sigue actuando en los creyentes hoy, llamándonos, como dice Gálatas 5:16, a vivir según el Espíritu y resistir los deseos de la carne. Este llamado a una vida guiada por el Espíritu también se enfatiza en Efesios 5:18, que contrasta los efectos del alcohol con la llenura del Espíritu, instruyendo a los creyentes a vivir bajo la influencia de Dios en lugar de sucumbir a los excesos del mundo. En este punto, las decisiones de Sansón comenzaron a volverse cada vez más problemáticas. Viajó a Gaza, donde se encontró con una prostituta y pasó la noche con ella. Durante muchos años, los israelitas habían actuado de manera similar en sentido espiritual, prostituyéndose al adorar a otros dioses, como se menciona en Jueces 2:17, despreciando a los jueces que Dios les enviaba y siguiendo deidades extranjeras. Se habían sumergido en las costumbres paganas de las naciones vecinas, traicionando su pacto con el Señor. En esta etapa de su vida, Sansón, como líder de Israel, estaba reflejando abiertamente el estado espiritual de su pueblo, allanando el camino para su eventual caída. Mientras estaba en Gaza, los filisteos descubrieron el paradero de Sansón y creyeron que podrían capturarlo. Vigilaron las puertas de la ciudad con la intención de atraparlo. Sin embargo, cuando Sansón decidió marcharse, demostró su asombrosa fuerza, arrancando la puerta de la ciudad junto con sus 2 postes, cargándolos sobre sus hombros y llevándolos hasta la cima de una colina frente a Hebrón, un logro impensable para cualquier persona común, incluso en un terreno llano y a corta distancia. Este acto resaltó que, a pesar de haberse desviado del camino de Dios, la presencia de Dios aún estaba con él. En medio de esta decadencia, apareció en su vida Dalila,
como se narra en Jueces 16, versículos del 1 al 4, marcando un momento decisivo. En otra visita a Gaza, después de pasar la noche con una prostituta, los habitantes de la ciudad tramaron matarlo al amanecer. Sin embargo, Sansón escapó en plena noche arrancando la puerta de la ciudad junto con sus postes y llevándolos a una colina con vista a Hebrón. Más tarde, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek llamada Dalila. Su origen exacto es incierto, pero estaba claramente aliada con los filisteos, impulsada en gran medida por la oferta de plata que le hicieron. Los líderes filisteos se acercaron a ella con una propuesta lucrativa. Debía sonsacar a Sansón el secreto de su extraordinaria fuerza para que pudieran capturarlo y neutralizarlo. Le prometieron una gran suma de dinero, ofreciéndole cada uno 1,100 monedas de plata a cambio de su cooperación. Jueces 16:5. Dalila intentó 3 veces descubrir el secreto de la fuerza de Sansón, con los filisteos listos para atacarlo. En cada ocasión, él la engañó con una explicación falsa. A pesar de ello, Dalila fue desgastando su resistencia poco a poco. Finalmente, recurrió a una táctica que ya había usado la esposa de Sansón cuando lo traicionó con los filisteos. Dalila puso a prueba su amor, cuestionándolo sobre cómo podía decir que la amaba si no le confiaba su mayor secreto. Jueces 16, 6 a 14. Así, Dalila insistió en que Sansón le revelara la clave de su fuerza y la manera en que podía ser dominado. Él le respondió con otro engaño. Afirmó que perdería su fuerza si lo ataban con 7 cuerdas de arco frescas que no hubieran sido secadas. Los líderes filisteos proporcionaron estas cuerdas a Dalila, quien las utilizó para atarlo mientras unos hombres esperaban al acecho en la habitación. Luego, ella lo despertó gritando: «Sansón, los filisteos vienen por ti». Pero al despertar, Sansón rompió las cuerdas con facilidad, como si fueran hilos quemados por el fuego, manteniendo oculto el verdadero origen de su fuerza. Dalila, frustrada, lo confrontó: «Me has engañado y te has burlado de mí. Dime ahora, ¿cómo puedes ser atado?». Sansón respondió: «Átame con cuerdas nuevas que no hayan sido usadas, y seré tan débil como cualquier otro hombre». Siguiendo su indicación, Dalila lo ató con cuerdas nuevas. Con los hombres escondidos en la habitación, ella gritó: «Sansón, los filisteos están aquí». Pero él rompió las cuerdas de sus brazos con la misma facilidad que si fueran hilos. Dalila insistió una vez más, sintiéndose traicionada: «Me has estado engañando una y otra vez. Dime cómo puedes ser atado». Él le dijo: «Si entretejes las 7 trenzas de mi cabello con la urdimbre de un telar y las aseguras con una estaca, seré tan débil como cualquier otro hombre». Mientras dormía, Dalila tejió su cabello en el telar y lo fijó con una estaca. Una vez más, ella lo despertó gritando: «Sansón, los filisteos vienen por ti». Sansón despertó y arrancó la estaca junto con el tejido del telar. Dalila, molesta, le reprochó por burlarse de sus sentimientos, dejando en claro que dudaba de su amor. Agotado por su constante insistencia, Sansón finalmente confesó la verdad: «Si me cortan el cabello, perderé mi fuerza y seré tan débil como cualquier otro hombre». Jueces 16, 15 a 17. Dalila, molesta por su falta de confianza, se lamentó: «¿Cómo puedes decir que me amas si no compartes tus secretos conmigo? Me has engañado 3 veces y aún no me has revelado la fuente de tu gran fuerza». Su insistencia no cesó hasta que Sansón, completamente agotado, decidió decirle todo. «Nunca una navaja ha tocado mi cabeza», admitió. «He sido consagrado a Dios como nazareo desde mi nacimiento. Si me afeitaran, perdería mi fuerza y sería como cualquier otro hombre». Dalila actuó sin demora. Mientras Sansón descansaba en su regazo, ella ordenó que le cortaran el cabello, mientras los líderes filisteos, que habían traído el pago,
esperaban cerca. Así consumó su traición. Una vez que Sansón perdió su fuerza, la gravedad de su situación quedó marcada por estas palabras. Al despertar, Sansón pensó que se libraría como antes, sin darse cuenta de que el Señor ya no estaba con él. Su gran error fue confiar más en Dalila que en su lealtad a Dios, una equivocación que le costó muy caro. Esto demuestra que ningún vínculo terrenal debe estar por encima de la relación con Dios. Como consecuencia de su error, Sansón sufrió enormemente. Le sacaron los ojos, lo encadenaron y lo obligaron a trabajar en la prisión filistea. En otras palabras, los enemigos de Dios habían tomado control de su destino. Este hecho nos enseña que apartarse de Dios permite que el mal domine, tal como se relata en Jueces 16, 18, 22. Cuando Dalila confirmó el secreto de Sansón, alertó a los gobernantes filisteos: «Me lo ha contado todo. Vengan una vez más». Ellos regresaron con la plata en mano. Luego, Dalila lo adormeció, mandó a alguien a rasurarle las 7 trenzas de su cabello y lo debilitó por completo. Acto seguido, exclamó: «Sansón, los filisteos están aquí». Al despertar, él intentó escapar como antes, sin saber que Dios lo había abandonado. Entonces los filisteos lo capturaron, lo dejaron ciego y lo llevaron a Gaza, donde lo encadenaron y lo obligaron a moler grano en la prisión. Entretanto, su cabello comenzó a crecer nuevamente. En este pasaje queda claro que los planes de Dios para Sansón aún no habían terminado. La narrativa resalta el crecimiento de su cabello, símbolo de su fuerza, pero también de su renovación espiritual. Esta transformación interior pronto se reflejaría en la oración que dirigiría a Dios. Muchas veces, el Señor permite que las personas lleguen a su punto más bajo para captar completamente su atención. Sansón había tocado fondo, pero su cabello empezó a crecer de nuevo. Mientras tanto, los líderes filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios Dagón, celebrando su victoria sobre Sansón, quien seguía moliendo grano en prisión. Se regocijaban creyendo que su dios les había entregado a su enemigo. Durante la festividad, ordenaron que trajeran a Sansón para entretenerlos, colocándolo entre las columnas del templo. Esta decisión selló su destino. El templo estaba repleto, con alrededor de 3,000 personas solo en la azotea. Percibiendo su oportunidad, Sansón oró a Dios una última vez, pidiéndole la fuerza para derribar el templo. Con todas sus fuerzas, empujó las columnas y el templo colapsó, sepultando a los líderes filisteos y a todos los presentes. En Jueces 16, 23, 28 se relata cómo los gobernantes filisteos se reunieron para ofrecer un sacrificio a Dagón y proclamaron con júbilo: «Nuestro Dios ha entregado a Sansón, nuestro enemigo, en nuestras manos». Al verlo, la multitud alabó a su Dios proclamando: «Nuestro Dios nos ha entregado a nuestro enemigo, el que devastó nuestra tierra y causó tantas muertes». Llenos de júbilo, exigieron: «Traigan a Sansón para que nos entretenga». Así, lo sacaron de su celda y lo obligaron a actuar para ellos. Cuando lo colocaron entre las columnas del templo, Sansón le pidió al sirviente que lo guiaba: «Ponme donde pueda tocar las columnas que sostienen el templo, para que me apoye en ellas». El templo estaba repleto de espectadores, incluyendo a todos los gobernantes filisteos, y había alrededor de 3,000 hombres y mujeres en la azotea observando la escena. En ese momento, Sansón clamó al Señor: «Señor soberano, acuérdate de mí. Te ruego, Dios, que me des fuerzas una vez más para vengar la pérdida de mis ojos con un solo golpe contra los filisteos». Ese día, Sansón acabó con más enemigos que en toda su vida. A pesar de sus errores y de haber sido influenciado por la cultura que lo rodeaba,
Sansón es mencionado en Hebreos 11:32-33 como un ejemplo de fe junto a otros grandes personajes del Antiguo Testamento como Daniel. Su historia debe inspirar esperanza en todos. Aunque Sansón no fue perfecto, comprendió una verdad fundamental: Dios podía usarlo para cumplir sus propósitos. Por eso, debemos confiar en Dios, alinearnos con sus planes para nuestra vida y dedicarnos plenamente a su servicio. Si disfrutaste este video, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para más historias increíbles. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote contenido de calidad. Además, nos encanta saber tu opinión, así que deja un comentario abajo y comparte tus pensamientos o cualquier pregunta que tengas. Gracias por vernos.